Hola, bienvenidos. Bueno, aquí estamos en esta oportunidad. Hoy me traje a una persona muy enérgica, muy entusiasta, que ama los negocios. Bueno, no la voy a presentar porque ella misma se va a presentar, pero bueno, les digo que ella se llama Micaela Ponce. Así que bueno, Micaela, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo ayudas a las personas. Bueno, primero que nada, gracias. Gracias por invitarme a tu espacio. La verdad que es un placer para mí compartir espacios con otros colegas, sí, de esta manera. Eh, es un placer, digamos, poder llevar a cabo conversaciones con otros sobre cosas que amamos, que nos gustan. Y bueno, para quienes no me conocen, que seguramente son todas las personas que me van a escuchar en tu espacio, soy Micaela Ponce, Núñez Ponce, mejor dicho. Soy socióloga, coach ontológico profesional y trabajo principalmente en el mundo de los negocios digitales, que es el mundo que me encanta y del que me enamoré hace un tiempo. Me especializo por sobre todo en lo que es estrategia, en lo que es comunicación, en lo que es estructura de negocios. Es la parte que más amo de construir negocios digitales. Y obviamente también a veces hago trabajos como project manager en esto de acompañar a emprendedoras a ordenar y llevar un poco adelante sus negocios, que es por ahí el tema que más toco, digamos, dentro de mis redes y comunicación. Y algo que me viene pasando mucho últimamente es que yo estoy revisando mi propia idea, mi propia estructura de negocio y esto, ¿no? De qué significa realmente estructurar un negocio, porque durante mucho tiempo me pasó esto de pensar que esto de la estructura era como algo más operativo, más rígido, más de todo el tiempo estar viendo los procesos, la organización, la estrategia, los números por ahí, que es algo que a las que más nos gusta a otros mundos, los números es algo como a los que tenemos rechazo a veces. Y, y bueno, y hoy siento que tal vez también la estructura se da en otras dimensiones del negocio, ¿no? Que para mí es fundamental hablarlo, charlarlo, y es esto de que la estructura también tiene que ser bastante coherente, ¿no? Con la persona que está construyendo eso que quiere construir, ese negocio, ese proyecto y con la vida que quiere vivir. Así que bueno, eso es más o menos un poco lo que trabajo. Hoy en día estoy inaugurando una membresía con respecto a mujeres emprendedoras, mujeres multipotenciales, que le llamo yo. Me considero una persona multipotencial, ya que tengo varios intereses que hace unos años no sabía que tenían una conexión, un hilo conductor para mí. Y eso me llevó a descubrirlo porque me sentía muy mal todo el tiempo pensando que tenía que elegir una sola cosa y después me di cuenta de que no, de que claramente podía encontrarle una forma de brindarme al mundo con un propósito, sabiendo que podía unir todas las cosas que realmente amaba, me gustaban. Y bueno, lo descubrí y ayudo a otras en este espacio, en esta membresía, a que también lo puedan hacer con sus proyectos. De hecho, creo que la mayoría de las mujeres somos multipotenciales y a veces no sabemos cómo enfocarnos para poder realmente crear una propuesta y poder vivir de lo que nos gusta, de lo que amamos, porque pensamos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, ese es un poquito mi La historia. introducción. Bueno, para las personas que no me conocen, yo soy María Ángela Pasarela Alvarado, fundadora de Madu Comunicación Auténtica. Yo me dedico a ayudar a las empresas, a las emprendedoras y también a las personas que quieren pasar de emprendedoras a empresarias a ordenar su identidad para después de ordenarla, pues poder crear estrategias de posicionamiento, visibilidad y conversión que estén alineadas a esa identidad. Entonces, claro, al ser un trabajo que hago a nivel identitario, pues la realidad es que es un marketing mucho más profundo que un marketing convencional. De hecho, está ahí como mezclado la parte de desarrollo personal. Una vez escuché en una conferencia que emprender era firmar un contrato de desarrollo personal. Y yo totalmente coincido con eso porque la realidad es que el emprender te desafía siempre, te desafía a hacer cosas que tú jamás te imaginaste que ibas a poder hacer y a convertirte en la persona capaz de que pueda sostener esa visión de negocio que tienes, ¿no?
Entonces, bueno, básicamente, hablando un poco de lo que traes, ¿no? De que justamente las personas creen que la estructura puede ser solamente la facturación. Es una parte de la estructura, pero para mí, desde mi punto de vista, yo de hecho hablo en Madu Comunicación Auténtica, que para mí existen dos tipos de claridad, la claridad interna y la claridad estratégica. Y primero es muy importante tener la claridad interna, porque si no tenemos la claridad interna, no vamos a poder traducir esa claridad en una claridad estratégica. Esa es la base, ¿no? Y luego es importante, después que ya yo sepa, ya yo tenga esa claridad estratégica, esa interna, perdón, que obviamente esa claridad interna también la tengo que ir trabajando con una estructura interna. ¿Por qué? Porque en realidad el negocio y la estructura del negocio es una extensión de la estructura que uno crea internamente. Es decir, en el mundo emprendedor es muy fácil volverse loco, es muy fácil sentir ansiedad porque en realidad hay mucha incertidumbre. Normalmente es raro que una persona, ya que al menos que ya sea una persona consolidada, pero es raro que una empresa, por ejemplo, en los primeros 5 años tenga todo asegurado. O sea, es un cambio constantemente y el poder tener la estructura interna que te permita a ti sostener esa incertidumbre y que te permite a ti poder accionar de una manera coherente, sin perderte en la operatividad, sin perderte en hacer por hacer, sino que tener una dirección hacia dónde quieres ir y poder accionar en función a eso. Esa es como para mí la primera parte de la estructura. Y luego ya voy a hablar un poco más profundidad con respecto al modelo de negocio. Pero bueno, ahí te dejo la palabra como para que tú también me cuentes tu opinión acerca de esto. Bueno, ok. Bueno, en mi caso, sabes que me interesa muchísimo esta conversación porque no vengo con una definición como cerrada, ¿no? Con este tema de qué es una estructura de negocio. Considero que justamente eh, las ganas de compartir, digamos, lo que cada uno entiende sobre estructura de negocio, desde su experiencia, desde los puntos por ahí que podemos encontrar en común, cuáles sí, cuáles no, es algo que es muy lindo compartirlo porque considero que es una parte tan importante del negocio de la que no se habla tanto o se la tiene como en un lugar tipo como medio rígido, ¿viste? Cuando uno piensa en estructura, automáticamente pensamos, como dije hace un ratito, que es algo como rígido, como que no tiene lugar a mover nada, o sea, lo que hiciste así tiene que quedar para siempre y es como, bueno, no se puede otra cosa. Y yo creo que cuando hablamos de estructura, yo siento que podemos estar hablando de cosas completamente diferentes en cuanto a la experiencia de cada una, ¿no? Porque yo durante mucho tiempo pensé y asocié justamente estructura con organización, con los procesos, como te decía recién, con los números, con la planificación, con que todo tenía que hacerse así, de esta manera. Y después, bueno, obviamente la experiencia en haber continuado mi camino en el mundo de los negocios digitales me llevó a ampliar un poquito más esta mirada y a entender que la estructura es justamente el sistema que hace que todas las partes de un negocio puedan funcionar de una forma coherente. Primero coherente y obviamente que de alguna forma vaya teniendo sentido para, como decías vos, el estilo de vida que queremos construir, esa claridad interna que tenemos, ¿no? Que necesitamos construir dentro de nuestro desarrollo profesional, personal para llevarlo a nuestro desarrollo profesional. Entonces, para mí, hoy la estructura justamente tiene que ver con esto, con qué cosas, preguntarnos más que nada qué cosas necesitan estar estructuradas dentro de mi negocio para que realmente pueda funcionar como tal y a la vez no explotar mi vida, que pasa mucho eso. Por lo general a veces construimos o construyen cosas que terminan no teniendo sentido para ese día a día que llevan a cabo y entonces es como que se encuentran de que terminan todo el día manejando solamente el negocio y se olvidan de entrenar, de estar con sus hijos, de poder tener espacios para sí misma, donde justamente nace el resto del negocio. Porque son en esos momentos compartidos en los que nace el negocio realmente. Y yo creo que tiene que ver, primero que nada, con varias partes del negocio.
Pero creo que con la parte de la claridad es esto de la identidad, la dirección. O sea, quién soy y qué quiero construir es principal para mí esto de armar una estructura, porque es la base. O sea, quién soy, qué quiero construir y hacia dónde voy, para mí son tres cosas súper primordiales de entenderme, porque es justamente las bases donde voy a hacer todo lo demás. Ujú. Que yo voy a definir cuál es mi oferta que voy a vender, cuál va a ser mi propuesta de valor. De esa base yo voy a sacar a quién me quiero dirigir y de esa base yo voy a sacar cuál es mi comunicación, cómo lo hago visible, de qué manera lo comunico, hacia quién me voy a dirigir, cuál es la persona que está esperando a eh, recibir mi propuesta de valor. Sí, bueno, Porque me está teniendo un mate. tranqui. Bueno, y justamente tocaste un tema importante porque, y bastante profundo, porque cuando hablamos de estructura, quizás las personas lo puedan percibir como algo abstracto o lo puedan percibir como algo justamente que te quita libertad. Y yo he ido entendiendo a lo largo de todo mi proceso que la estructura más bien te sostiene y te permite salir desde una libertad, o sea, desde tu autenticidad. Yo siempre he dicho, siempre lo he repetido, la autenticidad en los negocios solamente no es suficiente, porque si se tratara solamente de ser yo en Instagram, eso no tiene nada que ver con facturar o con crear un sistema o con el desgaste que puede sentir una emprendedora a la hora de comunicar, pero no ver resultados, ¿no? Entonces, es importante que nosotros primero podamos tener claro esto, porque cuando ya sabemos quiénes somos, ¿verdad? También es importante amigarse con la estructura, porque esa estructura es lo que te va a permitir salir con mayor libertad y te va a permitir tener menos desgaste y te va a permitir, como decías tú, sistematizar. ¿Y qué es sistematizar? Es hacer un sistema que sea repetible y accionable una y otra vez. Y ya yo no tengo que estar pensando todos los días, por ejemplo, qué voy a publicar. Porque si ya tú tienes un sistema, se supone que ya tú tienes establecido qué es lo que vas a publicar. Inclusive yo ya mi contenido ya son los problemas. O sea, ya yo tengo claro, como ya hay una claridad con respecto y una base en la comunicación y ya hay una estructura, justamente, ya el sentarme a crear contenido ya no es un problema. O, claro, son diferentes sistemas, porque está el sistema de la comunicación, está el sistema para vender, que ese es otro sistema que uno tiene que hacer, más allá de salir en las redes sociales, o sea, crear esa estructura para saber de dónde van a venir los clientes y bueno, también el sistema para crear comunidad, para crear aliados, para sociedades, alianzas. O sea, un negocio tiene cuatro patas y no es solamente publicar, no es solamente salir en Instagram, o sea, son varias cosas y todo eso requiere de varios sistemas que a su vez se alimentan de tus sistemas emocionales y personales. Sí, tal cual. Y tiene que ver con esto, como vos decís, es muy importante generarnos sistemas que estén acorde a lo que nosotras podamos sostener en el tiempo. Eh, yo trabajo muchísimo la persona dentro de lo que es crear un negocio. O sea, yo primero te pregunto quién sos, qué es lo que haces, hacia dónde apuntás, qué te gustaría, porque muchas veces me pasa de que, nunca necesito que mi Instagram, o sea, o me manda mensaje, no, porque no sé cómo hacer para publicar tal cosa, porque tengo que mi negocio que es así, bueno, empezamos la mentoría o la asesoría, terminamos hablando realmente de lo que importa, que es ella. Ujú. Tal vez todo lo que está haciendo no tiene nada que ver con lo que quiere construir, aunque cueste la vida, seguirá perdiendo tiempo y energía. Entonces es muy importante reconocernos a nosotros primero como seres humanos, como mujeres multipotenciales, para después recién encauzar eso en una estrategia dentro de una estructura de negocio. Eh, Siempre repito lo mismo, que es muy importante porque estamos acostumbradas mucho al hacer. Y esto de haber pasado por la formación de coach, me dio esta herramienta de entender que el mundo es, o sea, que la vida es al revés en realidad. Aunque el mundo te diga que la vida es tener, hacer y ser, la vida Ujú. es. Primero somos, después hacemos con lo que somos para poder tener lo que realmente añoramos en la vida, lo que realmente queremos. Entonces,
es muy importante tener esto presente a la hora de crear un proyecto o crear un negocio o estar visualizando cómo voy a seguir mejorando el proyecto que ya tengo, si realmente resuena conmigo. Dentro de esta estructura, aparte de la identidad y de todo lo que tiene que ver con la oferta que vas a vender, para mí después está la parte como más comercial, más operativa, que es súper importante. O sea, cómo vas a hacer que esa propuesta te genere dinero, cómo Ujú, el proceso de entrega, la operación de entrega, el onboarding famoso, ¿no? Después, obviamente, la parte de las finanzas, o sea, cómo lo vas a sostener en el tiempo, qué procesos se van a repetir que los podrías automatizar para que no te lleve toda tu energía, todo tu día, estar respondiendo mensajes, hacer las entregas, sino ver qué procesos ya van a pasar siempre y los podés automatizar. Eso es muy importante dentro de un sistema de negocio. Y obviamente el tiempo y la energía que te lleve. ¿Cuánto tiempo de mí necesita este negocio primero para de 3 a 6 meses para ponerlo en marcha y de ahí en adelante cómo lo voy a seguir manejando dentro de mi vida? O sea, si yo quiero que mi vida sea de X manera, bueno, ¿cuáles van a ser mis horarios? ¿Cómo va a ser mi agenda? ¿De qué manera voy a llevar yo a cabo las tareas operativas y comerciales de mi negocio y en qué momento del día? ¿En qué momento del día me voy a ocupar de mí? ¿En qué momento ujú, del día voy a pasar tiempo con mi familia? ¿En qué momento del día voy a entrenar, en qué momento del día me voy a ocupar de mi alimentación saludable? O sea, son como muchos aspectos que, si bien a veces parecen un montón de cosas, cuando lo llevamos a la calidad de vida, termina siendo una decisión, una ujú. elección, y tiene que ver con esto de, eso también entra dentro de la estructura de negocios. O sea, la estructura Sí, no es solamente el sistema que crees alrededor de que tu negocio funcione, sino que esa estructura tiene también que tener en cuenta tu calidad de vida, tu estilo de vida, la forma en la que te vas a mover en el mundo desde que te levantas hasta que te vas a dormir cada día, los 7 días de la semana. Es decir, esta estructura tiene que acompañarte a vos. Porque para ujú, mí puede estar súper ordenada en el Excel, pero ser una estructura que realmente al fin y al cabo no quiero sostener, porque no ujú, quiero. Me puse de que, bueno, la estructura de mi negocio va a ser a las 8 de la mañana hacer X, capaz que a las 8 yo no me quiero levantar, capaz que me quiero levantar a las 7 y a las 8 ya estoy haciendo otra cosa y capaz que me quiero levantar a las 10 porque yo creé un negocio para levantarme a las 10 y no a las 8. Entonces, como tener en cuenta todas estas cosas también es importante, porque me parece que también empieza el negocio a ser más amigable con nuestra vida y entender que justamente si creamos proyectos propios, tiene que ver con esta, de alguna forma, autonomía y libertad que queremos. Y dentro de esa autonomía y libertad, bueno, ¿qué significa libertad y autonomía para mí? Tiene que sí, adaptarse una estructura de negocio a la persona que lo crea y no, yo considero que no la persona adaptarse a la estructura de negocio. ujú, De negocios que funcionan perfectamente para determinadas personas, pero para otras es una cárcel. Entonces, tener esto presente para mí es súper importante. Por eso trabajo mucho la identidad de la persona antes que claramente todo lo que tiene que ver con estructura o oferta de propuesta de valor, porque yo estoy cada vez más convencida de que no quiero que se entienda desde mi comunicación que solamente construir negocios rentables es lo que importa, sino construir negocios que sean sostenibles, que sean rentables, pero que sean sostenibles para la vida de quien los está creando. y que me represente también. Sí, Sí, bueno, justamente mi lema en Madu es yo no hago marketing, hago que el marketing tenga sentido, porque justamente esto sale de saber que no todos los modelos de negocios me representan y no todo lo que funciona en marketing, entre comillas, es coherente conmigo, ¿no? Justamente yo creo que, y se ha romantizado mucho, ¿no? Cuando te dicen hazlo a tu manera, sea auténtica, hazlo diferente. Se ha romantizado mucho eso, porque el hacerlo diferente es un reto, porque requiere primero de cuando tú creas algo propio para empezar. Tú no puedes crear nada desde el propósito de supervivencia. totalmente.
ahí ya es un reto a nivel personal, espiritual y emocional, porque si en primera instancia uno cuando emprende, a veces puede emprender, el impulso inicial es por resolver una situación económica. Digamos como, bueno, yo necesito pagar el colegio de un hijo, necesito pagar algo urgente, entonces, bueno, emprendo. Pero aquí estamos hablando de crear vidas y negocios alineados. Entonces, ya cuando empieza el tema de sostener esto, ya ahí es para mí más complejo que iniciar. Porque sostener implica tomar un montón de decisiones que no siempre son cómodas. Más bien dan miedo, es muy hay mucha incertidumbre, muchas veces no tienes la certeza de absolutamente nada, y ahí es donde sostener la visión que tú quieres construir, que la visión no es solamente el negocio, la visión es lo que habla Mica también de toda la vida, de todo lo que yo quiero lograr, y el negocio como una herramienta para lograr esa vida. Entonces, cuando yo entro en el momento de sostener, ahí es donde se pone la cosa sabrosa, se pone la cosa buena, porque eso requiere un tiempo que muchas veces no nos tomamos porque estamos en una cultura de inmediatez. Y nada trascendente, eso lo dice una persona con sol en Aries, pero ascendente en Tauro por suerte. Nada trascendente se hace de la noche a la mañana. Entonces, eso lo hablábamos con otra colega en otro episodio, de que, claro, yo entiendo que en el marketing es mucho más fácil vender cosas que son fáciles, ¿no? Yo entiendo que es mucho más fácil vender la fórmula mágica, la píldora mágica, lo vas a lograr en 3 meses, vas a ser famoso, rico y millonario y tu vida va a cambiar, o sea, como que la lámpara de Aladín la frotaste, te salió el genio y ya, listo. Yo entiendo que eso es mucho más fácil de vender, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. Tal cual. Esa no es la realidad del asunto. Entonces, o por lo menos no ha sido mi realidad. Sí. ¿Y qué pasa cuando ya uno entra en esta etapa en donde, bueno, sí, quiero crear un negocio alineado, ahí tienes que empezar a pensar fuera de la caja. Y quizás no a ti, quizás siempre te vendieron, por ejemplo, lo que a mí me pasó, siempre me vendieron un high tick, un middle tick, un low tick, o sea, era como el único modelo de negocio que yo conocía o que yo pensaba que yo podía hacer. Y resulta que a lo largo de este proceso de autoconocimiento que yo he ido teniendo a lo largo de todo esto y pensando justamente en la estructura del negocio que me represente, la realidad es que, o sea, yo no estaba ni preparada ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni técnicamente para lanzar un high ticket, cuando yo quería lanzar un high ticket. Entonces, y hay muchos mentores que también como que, claro, veían el potencial en mí y decía, pero claro, pero es que tú lo tienes todo, tú, sí, pero es que tú no sabes mis circunstancias. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Yo sé mi potencial, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, entendiendo todo ese marco, en mi caso muy particular, yo estoy creando una estructura de negocio que está, o sea, no es convencional. Es algo que estoy haciéndolo de una manera diferente porque mis circunstancias han sido diferentes. Entonces, yo me estoy como ahora finalmente le estoy dando, como que estoy encajando todas las piezas y estoy creando varias líneas comerciales, porque para mí lo más complejo fue, digamos, englobar toda mi visión en una sola marca que es Madu. Sin embargo, Madu ahora tiene la ramificación de la colmena, pero es toda una visión, es toda una transformación, una sola, solamente que está dividida por diferentes etapas dependiendo de las etapas del consumidor. Y Tal que cual. la persona una vez entre al ecosistema, porque eso es un ecosistema, o sea, un sistema que una cosa lleva a la otra, que eso de lo que se habla, la escalabilidad de los negocios, cuando una cosa te lleva a la otra. Esto, ay, como que se quería ir la luz, pero no se puede. Estamos en vivo, estamos en vivo. Puede pasar. Entonces, claro, pero todo esto yo lo fui creando, o sea, yo tengo más de un año creando todo esto.
y con mentores y todo. Entonces, claro, ya ahorita hay 4 líneas de negocio. Están los eventos presenciales que van a salir de la colmena, están, aquí los anoté, la línea de los infoproductos que no han salido, que ya va a salir. Está la línea de la experiencia híbrida, que la experiencia Madú tiene espacios grupales y espacios presenciales. Y también está, que lo había notado porque no se me había olvidado, las consultorías, que en realidad las consultorías serían mi oferta principal, o sea, mi modelo de negocio principal, que son las consultorías B2B para otras empresas. Entonces, bueno, todo esto no fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Básicamente, todo esto no fue algo que yo me lo saqué de la galera. Además, todo esto está fundamentado en una metodología propia, que son los 5 pilares de la comunicación consciente. Entonces, claro, cuando hablamos de tener una metodología propia, estamos plasmando nuestro criterio, nuestra perspectiva, nuestra mirada en un sistema que es replicable, enseñable y además vendible. Porque de esta metodología que ya yo tengo, esta metodología es la que sostiene toda mi transformación, toda la transformación que yo ofrezco, y de ahí ya, pues yo tengo conferencias, tengo charlas, o sea, ya hay ese sistema que a mí me va a permitir, me va a sostener en la expansión que yo o sea, que yo estoy creando para la María Ángela de aquí a 4 años. Porque eso es otra cosa. Uno, o sea, ya cuando uno está empezando como a pensar en empresario, ya uno no se piensa a corto plazo. Ya uno ya está pensando de aquí a 3, 4, 5 años, o sea, cómo te ves de aquí a tantos años. Y tú vas accionando esos proyectos en función a esa visión que ya tú construiste de aquí a 5 años, por ejemplo. Sí. Wow, impresionante, la verdad. Te aplaudo, te felicito, te admiro. Me encanta poder conectar con personas que manejan esa visión. ¿Por qué? Porque a veces pasa esto de, ¿no? De empezar a crear la estructura de tu negocio, el ecosistema para poder escalarlo. Y es como un poco solitario el camino, porque por lo general el alrededor muchas veces no nos entiende cuando estamos en la creación de esto y decimos, no, bueno, pero mi idea es trascender, o sea. Yo, como siempre digo, yo quiero que Vida Libre Digital sea un espacio donde las mujeres trasciendan y se terminen mentoreando entre ellas y que solamente quede, digamos, el espacio a haberse creado con el fin de que más mujeres hispanohablantes, latinoamericanas por sobre todo, podamos realmente ocupar espacios de liderazgo y de negocios, porque me parece que es el punto en el que más necesitamos aparecer. Creo que está tan liderado las empresas, los negocios, la idea de tener una empresa y un negocio, la idea, imagínate, la idea de que está liderado por hombres, que no hay nada en contra de ello, pero pasa muy poco de justamente de que estemos las mujeres presentes en esos espacios. Y poder conectar con personas como vos, que están creando todo este ecosistema tan increíble alrededor de una visión tan hermosa, me parece sumamente lindo y aparte que también de mucho valor para quien sea que nos vaya a escuchar en este espacio. Y justamente cuando hablabas de ecosistema pensaba que en mi caso, por ejemplo, a ver, no hablo solamente de las cosas que vendo, sino de cómo se conectan, digamos, las distintas partes, que es un poco lo que vos decías también, ¿no? Hoy, por ejemplo, mi ecosistema tiene como central a Micaela, mi marca personal. Soy Micaela Ponce. Ahí hay una marca personal bastante fuerte que viene de hace un par de años. Es donde yo pongo mi experiencia, mi voz, mi mirada sobre los negocios, la comunicación que me encanta, amo hablar de comunicación. Y bueno, y todo sobre el desarrollo personal que creo que es muy clave en cuestión de negocios, ¿no? Crear proyectos, crear negocios, emprender, creo que, como hablábamos al principio, es donde más desafía nuestro desarrollo personal y es lo más presente con lo que vamos a convivir todo el tiempo. Son cambios constantes. Y bueno, y desde ahí nace Vida Libre Digital, que es un proyecto donde estoy justamente concentrando todo este conocimiento. La idea es que no sea solamente una marca personal,
donde yo aparezco, es justamente esta forma que le estoy dando de no solamente que sea un espacio donde se venden servicios, sino construir una empresa de conocimiento alrededor de mujeres que quieren emprender, que eso es lo que a mí me importa, digamos, que quieren crear empresas, crecer, construir, que sea tener una vida más libre, más autónoma que libre en realidad. Y obviamente dentro de ese ecosistema que estoy desarrollando mi propia metodología, que se llama Estructura con Alma, porque justamente amo hablar de estructura de negocios y considero que dentro de esa estructura de negocios, si no tiene alma, no tiene vida directamente y no podrá sostenerla en el tiempo si no lo hacemos desde ese lugar. Es justamente mi manera de entender cómo se construye un negocio, no solamente desde lo que es la estrategia y la rentabilidad o la escalabilidad que pueda tener un negocio, sino justamente integrando esto. Para mí, la identidad, la estrategia y el bienestar van de la mano. O sea, es una cosa que son hermanas, la identidad, la estrategia y el bienestar, ¿no? Tu identidad va primero, después lo convertimos en una estrategia y en una estructura y después lo llevamos a tu vida para ver cómo eso se acomoda para que vos sigas estando bien y puedas realmente sostener ese negocio. Y no desde la supervivencia, como decías bien vos hace un ratito, ¿no? Que desde la supervivencia no podemos construir nada que realmente trascienda en el tiempo. Y obviamente después eso materializarlo, ¿no? En diferentes formatos, contenido, comunidad, formación, mentorías, consultoría, seguramente recursos digitales también, que hay varios que creo que siempre son valiosos. Y bueno, además tengo otros proyectos que forman parte de este ecosistema de mi recorrido emprendedor, como Potencia Integral, donde acá hablamos de bienestar a full que construyo con mi pareja. Y bueno, y Punto NEA que tiene como otra lógica y otro mercado que es más bien desarrollo económico y demás. Pero creo que además de esto, el ecosistema para mí no significa tener muchas cosas porque sí. Significa que hay diferentes proyectos que van de la mano y que tienen cierta línea de trabajo, que tienen una lógica y un propósito, y que cada uno cumple una función diferente dentro de lo que vos realmente sentís que es tuyo, que es parte de tu vida. Y después, bueno, obviamente eh, creo que uno de mis desafíos actuales, o el desafío creo de la mayoría que estamos en este mundo, es justamente poder ordenar ese ecosistema, ¿no? Ujú. Al ser multipotenciales, por ahí tenemos tantas visión, tantas ideas en la mente que necesitamos sacarlas y llevarlas a papel, bajarlas y así como tenemos la facilidad de poder generar estos proyectos dentro de nuestra mente y después bajarlo a tierra, también obviamente, el desafío es, por ejemplo, construir una estructura que realmente sostenga todo eso, que permita todas esas posibilidades, que tenga dirección y que no estén, a ver, compitiendo entre sí por tu energía, sino que vos la brindes, pero de manera amena para con vos. Y es una construcción, lleva tiempo, no es algo que se hace de la noche a la mañana, y justamente por eso me interesa tanto este tema, porque es pensar en esto, tipo, ¿dónde termina un ecosistema y dónde empieza el desorden, ¿no? Es como, es una fina línea entre estar confundiendo todo, todas estas cosas que por ahí tenemos en la mente, en la cabeza y queremos bajarla a un proyecto, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con ver realmente, mirar de verdad, comprender, decidir, construir, poder sostenerlo en el tiempo. Creo que es algo muy importante para mí poder tocar este tema porque realmente te digo, Mari, yo creo que de los videos que he visto son muy pocos los por ahí espacios como estos que vos estás generando en este momento en los que se haya hablado de estructura de negocio. He escuchado de marketing, de ventas, de, no sé, de muchos temas en particular, pero creo que el tema de la estructura de negocio es un tema muy poco tocado, Sí, es incluso verdad. en YouTube por otras personas que ya llevan años construyendo negocios. Creo que es muy importante porque creemos que cuando hablamos de estructura es porque ya tenés una empresa, ya facturás millones por mes y ya, bueno, sos un magnate de los negocios. Y en realidad tiene que ver con cómo lo empezás a construir y toda esa documentación que hay detrás también del proceso. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta esto, construir una metodología propia dentro de esa estructura. Creo que
es muy importante también resaltar que cuando estamos en el medio de construir un proyecto, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, todos nuestros talentos tienen un sentido, vienen de algún lado de nuestro ser. Hay que aprender a reconocerlo y crear una metodología. Bueno, a ver qué método yo usé o de qué forma yo puedo encauzar esto en un método para que dentro de mi estructura de negocio yo pueda acomodar esto como un método y ofrecerlo como, bueno, acá las cosas se hacen así, 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 de esta manera, porque a mí me funcionó dentro de lo que yo viví con mi experiencia. Eso es muy importante, además de que obviamente no sabemos cuántas personas del otro lado pueden escucharnos y acompañar esta idea, realmente resonar con esto y a la vez también poder conectar con otras personas que tal vez están en el mismo lugar donde estuvimos en algún momento nosotras y poder acompañar con esto también, ¿no? Que es lo que yo considero que hace también a una marca personal. Y por eso creo que el tema de estructura de negocio es algo de lo que hay que hablar mucho más. Y aparte podemos hablar largo y tendido un montón de estructura de negocio, pero me parece que está bueno, digamos, como dar un buen hincapié de qué es realmente una estructura de negocio y que también todos podemos crear una definición propia, ¿no? Y entonces empezar a diferenciar esto entre estructura y lo que es rígido, también pensar, no sé, como analógicamente, ¿no? En un edificio, para que un edificio se sostenga, tiene partes, está construido de una manera, se terminó de una forma, tiene una forma, un método para que ese edificio se sostenga, ¿no? Entonces es como lo mismo aplicado a los negocios. No pensar que porque el edificio es rígido va a durar, sino por el hecho de está hecho con una estructura en específico que hace que dure. Eso no significa que tengamos que ser rígidos en nuestros negocios, sino generar esta claridad, generar esta previsibilidad, esta capacidad de poder crecer y seguir creciendo en la medida que vamos construyendo, con un orden específico, considero que es eso. Y bueno, esto de en qué momento sentimos que nuestro emprendimiento, por ejemplo, deja de ser solamente una persona haciendo cosas y empieza realmente a convertirse en un negocio. O sea, pensarnos a nosotras mismas como, bueno, ¿en qué momento dejo de ser solo una persona llena de ideas y realmente una persona que está emprendiendo un proyecto que lo va a llevar a una empresa? Pensarnos en ese lugar, hacernos esas preguntas. Siempre digo que las buenas preguntas están las mejores respuestas y es muy importante preguntarnos estas cosas, qué queremos, cómo lo queremos, de qué manera, o sea, las preguntas más sencillas. Todo eso hace a la construcción de una estructura de negocio, porque al principio vamos a ser nosotras las todólogas, o sea, es así. Nosotras vamos a ser las que vendemos, las que producimos, las que comunicamos, las que cobramos, las que respondemos por WhatsApp. Siempre vamos a hacer hasta que podamos realmente poder empezar a escalar ese espacio. Eh, y llega un momento en el que también, ¿no? Si todo sigue dependiendo de nosotras, el crecimiento empieza a ser un problema. Entonces, ahí es cuando todo nos empieza a pesar. Ahí es cuando hay que volver a sentarse, a hacer una auditoría entre vos, con vos misma, y pensar esto de, bueno, ¿cómo continúo ahora mi crecimiento? Porque estoy creciendo. Se nota que estoy creciendo. Bueno, ahora, ¿cómo lo voy a continuar? ¿Con qué personas lo quiero hacer? ¿Con qué personas no lo quiero hacer? Es muy importante también tener eso claro dentro de una estructura de negocios, porque hay cosas que para vos necesariamente van a tener que empezar a existir cuando tu negocio crece. Es como, sí, sí, hay cosas que no tenías en cuenta al principio porque estabas en una etapa de crear base y de hacer que tu negocio crezca. Después va a llegar el momento en el que vas a hacer, bueno, ¿cómo sigo sosteniendo este crecimiento? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿De qué manera? Es muy importante eso y creo que genera mucho debate pensarlo, porque primero también hay que estructurar para después poder salir a vender y no al revés, ¿no? Primero estructurar, validar y después, obviamente, salir a vendernos con la confianza de que realmente tenemos algo mínimamente preparado. No digo que tengas que tener todo resuelto para salir a vender, pero la idea de lo que querés con claridad, como decíamos, identitariamente definido, sí es primordial. Capaz que el producto no lo tenés. Yo conozco personas del mundo de los negocios que han vendido antes de crear un producto. Es magnífico.
Yo aprendo mucho de eso porque considero que muchas veces en ese lugar también existe la valoración y vamos generando esa estructura de negocios a través de eso, ¿no? Y creo que está bueno encontrar la manera que cada uno le sienta mejor. Es lo importante. Total, bueno, este capítulo ya se quedó corto porque podríamos seguir hablando un montón de, bueno, después tenemos segunda y terceras partes porque este tema me encanta y da para mucho. Pero Total, bueno, eh, tus últimas palabras y después, bueno, yo también me despido. ¿no? Dale. Bueno, yo creo que para terminar, para dejar acá, entre comillas, este tema y pasar a otra parte, yo creo que hay una estructura mínima que necesitas desde el principio, pero la estructura grande se termina construyendo a medida que el negocio demuestra, te va mostrando qué es lo que necesita. El negocio te va mostrando, es como un niño, te va, literal es como un hijo, y te va mostrando qué es lo que necesita a medida que va creciendo. Y es simplemente aprender a mirarse, a mirarnos a nosotras mismas para poder saber qué es lo que vamos a construir y a la vez también poder justamente mirar al negocio y saber qué necesita, cuándo y en qué momento. Pero para eso la claridad interna es sumamente importante y por eso hoy cuando pienso en estructura no la podemos separar del bienestar. Totalmente, coincido 100% porque sí, o sea, en mi caso también, yo siempre he sido una persona, o fui, porque ya no me identifico con eso, muy perfeccionista y autoexigente. Entonces, claro, a mí me costó durante mucho tiempo accionar porque yo quería tener como que todo ya armado y controlado para poder hacerlo. Entonces, me di cuenta luego justamente de esto que era importante hacer y en el hacer ya yo me fui dando cuenta de que por dónde podía ir, o sea, qué era lo que funcionaba o qué no, o qué me representaba o qué no, o cómo lo podía hacer diferente o cómo me podía posicionar o con quién podía empezar a hacer alianzas. Pero sí ha sido un proceso importante de salir, de ocupar mi lugar, de ver, de permitir que me vean, porque me da risa, me acordaba unas palabras que mi mentora siempre dice, no podemos seguir siendo los secretos mejor guardados. O sea, hay muchas mujeres que tienen, que tenemos potencial, experiencia, un montón de cosas para aportar, pero claro, es justamente es toda esta parte interna que primero hay que trabajar para poder salir desde esa confianza, desde esa seguridad, desde ese expertise, desde ese posicionamiento interno, que luego eso se percibe en el exterior. Pero yo no puedo salir con una, no puedo salir no sintiéndome como una autoridad y que una persona me sienta, no, eso viene de mí, de lo que yo irradio, de cómo yo lo comunico, de cómo se siente. Entonces, bueno, es eso, y uno va ganando confianza en el hacer. Entonces, estoy completamente de acuerdo con eso. Y bueno, para las personas que estén en este proceso, que quieran seguir construyendo sus negocios, que quieran seguir o tener o crear o u ordenar una estructura de negocio, que estamos Micaela, Mica y yo, para ayudarlos. En mi caso, mis redes son Madu, MADHU, comunicación auténtica, en todos lados, Instagram, LinkedIn, y bueno, las redes de Mica. Mis redes son soy Micaela Ponce y Vida Libre Digital 1. Esas son mis dos redes donde justamente hablo de todo este tema. Y bueno, gracias, Mado, por invitarme acá. Gracias. Bueno, chicos, chao, chao, nos vemos pronto y bueno, estamos en contacto. Chao.